Derecho de patentes en la era del COVID. Fomento de la innovación, acceso universal y limitaciones en base a consideraciones de interés público. Caroline Tauk, jueza federal de Río de Janeiro, Brasil. Roberto Vargas, Pfizer Inc., Estados Unidos. Andrés Rincón, Cavalier Abogados, Colombia. Moderador, Alexander Agudelo, Olarte Moure, Colombia. Buenos días a todos. Muchas gracias a las personas que están conectadas por su tiempo y por su participación en este evento. Muchas gracias a CIPI por darnos la oportunidad de participar en este panel con un tema tan importante y de semejante actualidad que finalmente nos está afectando a todos, pero a la vez también nos está dejando grandes enseñanzas y es parte de lo que queremos hoy conversar y compartir con ustedes. Voy a compartir pantalla, un segundo, por favor. Ok, bueno, espero que ya estén viendo mi pantalla. Entonces, la idea en este panel es conversar un poco sobre la situación actual y la perspectiva de las patentes en la era del COVID. Para mí es un privilegio enorme poder contar con la participación de estos panelistas de primer nivel. Tenemos a Andrés Rincón, que nos va a hablar un poco del sistema general de patentes y cómo se ha visto influenciado en la actualidad con esta situación de COVID. Tenemos a Roberto Vargas, de Pfizer, que nos va a hablar sobre la tecnología de vacunas y en particular sobre la tecnología de la vacuna actual, que está empezando a ser utilizada por Pfizer contra COVID. Y tenemos a Caroline Tauk, que nos va a hablar específicamente de acceso y de políticas públicas en relación con tratamiento del COVID. Yo me tomo el atrevimiento de usar algunos minutos iniciales para introducir alguna información general, en particular en relación con información tecnológica en patentes, porque es bien importante entender que los desarrollos actuales de vacunas y de tratamientos para COVID vienen basados en tecnología anterior y en conocimiento anterior. Entonces es importante conocer esos mapas de patentes, esos patent landscapes, para precisamente entender cuál ha sido el desarrollo en relación con coronavirus y en particular con estos coronavirus en humanos que estamos viviendo ahora. Las patentes presentan una cantidad de conocimiento disponible que sirven de herramientas básicas para resolver la urgencia, para aprender a partir de todo ese conocimiento y aplicarlo en el desarrollo de productos, precisamente para el diagnóstico y terapia. Todo ese conocimiento previo es el que sirve de base para el desarrollo de nuevos productos, que en particular para COVID se van a empezar a ver, se están empezando a ver ya como productos y tratamientos, pero en materia de patentes se van a empezar a ver en realidad el próximo año, porque recuerden que las patentes normalmente se pueden tardar hasta 18 meses en publicarse. Entonces todos estos nuevos tratamientos, todas estas nuevas vacunas y tecnología específicamente para COVID la veremos aproximadamente a mitad del próximo año en las bases de datos de patentes. Sin embargo, de nuevo, lo importante es extraer información y aprovechar toda la información disponible anterior, en particular con brotes virales relacionados, conocidos, SARS y MERS, que presentan un gran cúmulo de conocimientos y un gran cúmulo de información para precisamente reutilizarlo y aplicarlo en la lucha del COVID. Toda esta base de conocimientos y todas las patentes publicadas en realidad presentan posibilidades para reconocer tecnologías y aplicarlas y eventualmente, dependiendo del estatus y de las limitaciones de jurisdicción y tiempo, precisamente utilizarlas incluso en nuestros países y nuestras regiones para poder desarrollar capacidades, orientar investigación y proyectar nuevos productos.
y además incentivar el compartir tecnologías. En particular, voy a mostrar algunas estadísticas de manera muy rápida en relación con información general sobre coronavirus, tratamientos particulares que sirven de base para desarrollo de productos nuevos de COVID basados en conocimiento de SARS y MERS, vacunas, antivirales e incluso es importante tener en cuenta otro tipo de tecnologías, no solamente farma y biotecnológicas, sino incluso tecnologías mecánicas en relación con ventiladores. Solo para que tengan un panorama general, estas gráficas que están viendo en pantalla muestran el desarrollo histórico de patentes en relación con coronavirus, especialmente relacionados con SARS y MERS, y vemos que empezó a crecer un interés desde los años 90 en relación con investigación y desarrollo de productos y tratamientos para este tipo de enfermedades, con un pico importante en 2003, que es precisamente cuando hubo todo este problema sanitario en relación con SARS. En hacia 2010 hasta la actualidad, una investigación constante en relación también con enfermedades virales relacionadas con MERS. Y al lado derecho ven la distribución geográfica de los protagonistas en relación con el desarrollo de estas tecnologías. En primer lugar, Estados Unidos, históricamente, el cúmulo de todas estas patentes. En primer lugar, Estados Unidos, en segundo lugar, China, y en tercer lugar, Rusia. Y así sucesivamente podríamos seguir, dependiendo del interés, conociendo el número de patentes. Para este conocimiento histórico del cúmulo de información, ven en pantalla los principales actores y los principales protagonistas en términos de compañías. Vemos Novartis y Pfizer en primer lugar, con Vertex y Glaxo. Y en la parte de abajo vemos universidades, en particular estadounidenses, que han participado también en el desarrollo tecnológico de toda esta información. En los últimos 15 años el panorama ha cambiado un poco. En este reporte de la Oficina Española de Patentes vemos cómo la distribución geográfica ha cambiado en relación con patentes y tratamientos para estas enfermedades virales, en donde China ha tomado el liderazgo con un 30% casi de las patentes relacionadas con estas enfermedades, y Estados Unidos en segundo lugar con un 20%. Entonces, vamos a ver qué pasa el próximo año cuando se empiecen a conocer las publicaciones de patentes específicamente relacionadas con COVID, a ver cuál va a ser la distribución, si se sigue conservando esta tendencia que vemos en los últimos 15 años. Y para terminar, les quiero mostrar esta información para que entiendan que la tecnología relacionada con tratamientos, en particular, ha estado concentrada en 4 áreas de moléculas biológicas o de objetos biológicos. Primero, vacunas. Segundo, anticuerpos. Tercero, citoquinas, que son moléculas para regular el sistema inmune, y moléculas genéticas de RNA para inhibir replicación de virus. Encontramos desde 2003 más de 500 patentes relacionadas con estos 4 objetos, en donde la mayoría han estado relacionadas con vacunas. 363 vacunas relacionadas con enfermedades virales de SARS y MERS, 188 de esas 363 patentes, 188 particularmente relacionadas con vacunas anti-SARS y anti-MERS con información específica de respuesta inmune. Estas seguramente han sido base fundamental para los desarrollos de las vacunas específicas de COVID-19. Y en la parte derecha, sin entrar en el detalle técnico, el tipo de tecnología de estas 188 vacunas, en donde quiero resaltar las tecnologías de RNA mensajero. Roberto va a explicar un poco sobre esta tecnología, porque es la base de la vacuna de Pfizer y además es la primera vez en que se logra, a pesar de que el conocimiento de esta tecnología viene de los años anteriores, alrededor de 20 años, es la primera vez que se logra desarrollar un producto comercial viable utilizando esta tecnología de RNA mensajero. Entonces, con esa información general, termino mi introducción y le voy a dar la palabra a Andrés Rincón para que empiece su presentación. Voy a hacer una breve presentación de Andrés.
Andrés es socio de Caballero Abogados en Colombia, es el director del Departamento de Patentes y dirige la práctica en esta firma. Es abogado con especialización en propiedad intelectual en Colombia, tiene una maestría en propiedad intelectual del Instituto Max Planck. Tiene más de 20 años de experiencia en diversos campos de la tecnología en relación con patentes, principalmente relacionados con la industria farmacéutica y biotecnológica. Entonces, Andrés, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a CIPI por invitarnos a este interesante y muy vigente panel. Espero que ya estén viendo mi pantalla. Voy a... Ups, no me está moviendo. No me está moviendo los slides. Ya, listo. Muchos temas por tratar y relativamente poco tiempo. En efecto, el panel pretende tocar 3 aspectos que son el fomento de la innovación, el aseguramiento del acceso universal y temas de interés público. Yo principalmente me voy a encargar del primero y más general, que es el impacto que ha tenido la propiedad intelectual en todo el escenario de pandemia que estamos viviendo y plantear el problema que estamos afrontando. En la actualidad tenemos una situación de pandemia en el que no solo se requiere una vacuna contra el COVID, como bien lo anotaba Alexander en su introducción, sino que requerimos acceso a kit diagnósticos, requerimos acceso a dispositivos médicos, requerimos acceso a medicamentos y evidentemente requerimos que haya vacunas disponibles para el tratamiento del COVID en todos los eslabones de la cadena al mismo tiempo, de manera global, de manera inmediata. Y esto es esencialmente imposible para cualquier compañía. No hay nadie, no hay ninguna compañía ni grupo de compañías que esté en capacidad en estos momentos de atender la emergencia y garantizar acceso al 100% a toda la población del mundo, y eso nos plantea ciertos retos, dentro de los cuales la gran pregunta es qué rol está jugando la propiedad industrial, y si la propiedad industrial está aportando a la solución o se está convirtiendo en un obstáculo frente a las soluciones que se requieren. Y en este sentido, para determinar qué rol juega el sistema, pues obviamente hay extremos. Y el extremo más conocido frente al sistema de patentes, pues es lo que yo denomino el falso dilema de considerar las patentes como monopolio. Recordemos que hay una situación monopólica cuando un solo actor del mercado puede determinar las condiciones de precio sin tener en consideración el escenario de oferta y demanda. Eso en el sistema de patentes rara vez se da. De hecho, aún en mercados en donde hubiese un solo actor, normalmente son mercados controlados. El precio de los medicamentos normalmente es controlado por los estados. Luego, difícilmente se puede hablar de situaciones monopólicas y pues difícilmente se puede plantear la existencia de patentes como una limitante de acceso como tal. Pero evidentemente cuando se está en este escenario es común oír statements como que es necesario volver de interés público el acceso a la patente sobre la vacuna contra el COVID o no a las patentes de medicamentos o cualquier cosa que sirva para tratar COVID. Esta es una aproximación pues bastante sesgada, en mi criterio bastante equivocada para ver el problema, entre otras porque siempre que se plantea pues no se sabe a qué patente, no se sabe a qué vacuna hacen referencia porque la vacuna todavía no la tenemos, no se sabe a qué patentes relacionadas con esa vacuna. Si hay algo que uno entiende cuando empieza a hablar de patentes de alguna manera algo sofisticada, es entender que hay muchas formas de resolver un problema técnico y hay muchos problemas técnicos que resolver relacionados con una misma tecnología. Luego, cuando estamos hablando de escenarios de licencias obligatorias o de uso gubernamental, a lo cual se va a referir la juez Tauk en un momento, pues normalmente se aproximan esos temas de una manera bastante ambigua y nunca se especifica exactamente cuál es la patente que está bloqueando qué tipo de acceso.
Eso normalmente es más demagogia que realidad. Yo prefiero tener una visión un poco más abierta del entendimiento que he adquirido del sistema de patentes como un motor de transferencia de tecnología. Y creo que las patentes son un motor de transferencia de tecnología, pues primero porque toda patente antes de ser patente es en esencia un secreto. Y al volverse solicitud de patente inmediatamente se vuelve público y se vuelve de acceso público por varias disposiciones que además están en la mayoría de regímenes de propiedad industrial. El principal es el principio de territorialidad. No hay ninguna patente que esté protegida en absolutamente todas las jurisdicciones del planeta. De hecho, los portafolios de patentes, particularmente farmacéuticas, pues tienden a ser limitados, y esas limitaciones no solo tienen que ver con temas de presupuesto, sino tienen que ver con limitaciones propias de jurisdicciones que no son de interés para la compañía, tienen que ver con temas de normatividad que hacen que no sea de interés proteger en un determinado territorio, y en todos aquellos territorios en donde la patente no es solicitada, pues simplemente la tecnología está inmediatamente disponible, el acceso al conocimiento relacionado con la tecnología. Existen disposiciones como la excepción de uso experimental, que está prácticamente disponible en todas las legislaciones de propiedad industrial, conforme a la cual cualquier persona puede hacer experimentación con base en la información divulgada en los expedientes de patentes. Y existe también algo de desconocimiento con respecto a la aproximación de temas de patentes en cuanto a los derechos que confiere. Una patente, por oposición a una marca, no concede el derecho a usar la patente, no concede un uso exclusivo, concede un derecho de exclusión, que es diferente a un derecho de uso, es un derecho mucho más limitado, en el cual incluso el titular de la patente tiene que tener en cuenta temas de libertad de operación para poder eventualmente explotar de manera activa su invención, y es ciertamente algo que tiene que tener en cuenta al momento de licenciar su solicitud. No hay ninguna solicitud de patente que bloquee un campo tecnológico, por lo que ya mencionaba. Hay muchas formas de aproximación de un problema técnico y muchas formas de resolver ese problema técnico en una tecnología asociada. Entonces, como el panorama de patentes es tan amplio como mostraba Alex dentro de la pandemia, yo lo que quiero hacer ahorita es mostrarles un caso relacionado con dispositivos médicos, un caso relacionado con medicamentos, un caso relacionado con el tema de vacunas, para que ustedes se hagan una idea de cuál es el rol que verdaderamente ha jugado la patente el sistema de patentes durante la pandemia. Y aquí el primer caso del que quiero hablar es Medtronic. Quizás muchos han oído de Medtronic a propósito de la pandemia, y han oído hablar porque pues, es uno de los principales desarrolladores de equipos médicos, principalmente de respiradores artificiales, y desde 2010 desarrolló un ventilador que tiene una característica bastante importante en tiempos de pandemia, y es que es portátil. Estamos hablando del ventilador Medtronic Puritan Bennett PB560. Medtronic muy temprano, después de la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, publicó un statement conforme al cual estaba poniendo a disposición del público los planos y especificaciones técnicas detalladas que facilitaban la reproducción de su ventilador. Eso obviamente cayó muy bien alrededor del mundo, porque evidentemente facilita el acceso a la tecnología. Ahora, cuando ya entramos en el detalle de cómo acceder a la tecnología, el acceso es libre, pero es controlado. Es decir, Medtronic tiene una enorme cantidad de propiedad industrial asociada con este dispositivo, la está poniendo a disposición del público en general, pero cuando se va a acceder efectivamente hay que registrarse, hay que decir pues, quién es, para qué se quiere, cuál es el proyecto de desarrollo, qué capacidades técnicas se tienen para reproducirlo, y la compañía lo que hace es que no solo proporciona la información, sino que además proporciona el acompañamiento para que los dispositivos médicos que se fabriquen con el uso de su detalle técnico, pues permita a la compañía certificar que ese ventilador va a cumplir la misma función que cumpliría un ventilador de Medtronic. Entonces, es un acceso abierto relativo, controlado.
Ahora, ¿eso qué le permitió en la práctica a la compañía? Y ahí me parece que la estrategia de Medtronic fue fantástica. En julio de este año, Medtronic anunció su asociación con Foxconn para incrementar la producción de su ventilador. Y cuando se hizo eso, el presidente de la compañía precisamente hizo un statement en el cual dijo: no single company can meet the current demands for ventilators that are critical in the fight against COVID-19. Joining together with Foxconn immediately increases our production capacity to meet the increased demand and creates a flexible manufacturing model for us. Together we can increase ventilator supply and help more patients and clinicians than any one company can do alone. Este es un clarísimo ejemplo de transferencia de tecnología en pro de la atención de la pandemia, que permitió multiplicar la capacidad de producción de una compañía gracias a la propiedad industrial sobre la que tenía control, y pese a haber hecho una apertura de esa información, una apertura, por supuesto, voluntaria. Otro caso de interés es en el caso de medicamentos. Quizás el caso más sonado en el campo de medicamentos es el de Remdesivir, de Gilead. Remdesivir es un profármaco antiviral que actúa inhibiendo una enzima del virus que es indispensable para la multiplicación de este en el cuerpo humano, pero que, como todas las tecnologías asociadas con el tratamiento del COVID, tampoco es nueva. Aquí, y como lo mostraba Alex, en ese pico de tecnología en el año 2000 hacia investigaciones de la familia de virus SARS, pues Gilead investigó mucho para el tratamiento del ébola, que es un virus de la familia SARS, que tiene ciertas similitudes con lo que se está presentando actualmente con COVID, y encontró que bajo ciertas circunstancias y en cierta ventana de tiempo, el Remdesivir es un medicamento que puede ser útil para el tratamiento de pacientes que están empezando a tener dificultad respiratoria antes de que tengan que ser intubados. Creo que todo el mundo ha oído hablar de el supply de Remdesivir alrededor del mundo, y en efecto, como lo mencionábamos al principio, no hay una sola compañía que esté en capacidad de abastecer el 100% de la necesidad del mercado en un escenario de pandemia. Por eso es que lo que hizo Gilead particularmente en este caso fue un proceso de licenciamiento voluntario que implicó la vinculación contractual con aproximadamente 5 compañías muy conocidas de la industria genérica, que son Cipla, Forest Sons, Hetero Labs, Jubilant Life Sciences y Milan. La gran particularidad que tiene este acuerdo de licenciamiento voluntario es que es un acuerdo sin royalties. Es decir, Gilead no está recibiendo ningún tipo de remuneración por el licenciamiento de su tecnología para estas compañías. ¿Cuál es el propósito de la compañía al controlar su propiedad industrial mediante licenciamiento voluntario? Garantizar la alta calidad del producto y controlar el costo que pueda tener el producto en el mercado. Adicionalmente a esta campaña, Remdesivir también, y esta también es información pública, ha donado aproximadamente 1.500.000 dosis de tratamiento que han servido para atender aproximadamente 140.000 pacientes durante la pandemia. Hay otro caso de Caletra, pero por razones de tiempo no lo voy a tocar. Voy a pasar inmediatamente y también de manera general al tema de vacunas, que va a ser tocado ya más en detalle por Roberto, pero en este caso es bien importante aclarar que estamos frente a la necesidad de un desarrollo de una vacuna contra un virus, no contra una bacteria, y la particularidad fundamental que tiene esa diferencia es que el virus muta, y al mutar se hace necesario que no solo esté disponible una vacuna de un actor en el mercado, sino que hayan tantas vacunas como se pueda, que sean efectivas para proporcionar cualquier tipo de inmunidad frente al virus. Actualmente están identificadas por la Organización Mundial de la Salud más de 200 vacunas en estudios en diferentes fases. Hay vacunas sobre las que se tiene más información que otras. Por ejemplo, las vacunas que se están desarrollando en China y en Rusia
han restringido bastante el acceso a los estudios clínicos que están realizándose. Y por eso digamos que no es mucho lo que se pueda hablar de ellas, y hay esencialmente 4 vacunas que están en estudios avanzados de fase 3 actualmente. Esas vacunas son, creo que todos las hemos oído nombrar también, la desarrollada por Pfizer en asocio con BioNTech, la desarrollada por Moderna, la desarrollada por Oxford y AstraZeneca, y la desarrollada por Janssen, que es el brazo farmacéutico de Johnson & Johnson. ¿Qué tienen en común de esas vacunas? Que todas proporcionan algún tipo de inmunidad frente al virus. ¿Qué tienen de novedoso las vacunas de Pfizer y BioNTech y la de Moderna? Esencialmente, que están basadas en la tecnología de RNA mensajero que mencionaba Alex. No pretenden suministrar versiones atenuadas del virus, sino sino partes del virus modificadas genéticamente, con lo cual esperan proporcionar periodos de inmunidad eventualmente más largos de los que puedan ofrecer las vacunas tradicionales, que son en las que se enmarcan los estudios que están haciendo Oxford con AstraZeneca y Janssen. Entonces, como se dan cuenta, y para cerrar esta parte del panel, el sistema de patentes ha sido un protagonista en la atención de la pandemia, pero con una particularidad. Todos los desarrollos tecnológicos con los cuales se está atendiendo efectivamente la pandemia son desarrollos que tienen algo en común, y es que fueron desarrollados hace años, décadas, vienen desde los 90s, desde principios del siglo XXI. No son tecnologías que se hayan desarrollado a propósito de la pandemia. Obviamente, cuando estamos en un escenario pandémico, vendrá un proceso de investigación y desarrollo que permitirá solucionar todos los problemas técnicos que están encontrando los diferentes desarrolladores en los diferentes campos técnicos para atender la pandemia. Y ese constituirá un conocimiento que, como lo mencionó Alex, se hará público probablemente a partir del año entrante, en donde empecemos a conocer en qué consisten ese tipo de desarrollos, que probablemente van a estar disponibles en productos que llegarán al mercado en unos años o en unas cuantas décadas. Y probablemente lo que también queda claro es que la propiedad industrial que se genere en torno a la pandemia hoy en día proporcionará la información necesaria para solucionar problemas futuros. No necesariamente van a pasar otros 100 años antes de tener otro escenario pandémico frente a cualquier otro tipo de virus u otra situación que afecte de manera global o en las dimensiones, o en unas dimensiones parecidas en las que está presentando actualmente el COVID-19. Entonces creo que aproximaciones restrictivas hacia la propiedad industrial pues necesariamente generarían un riesgo de disponibilidad de información nueva hacia el futuro. Creo que con esos comentarios dejo la presentación por ahora y le cedo la palabra nuevamente a Alex Agudelo. Andrés, muchísimas gracias. Muy interesante su presentación. Pero antes de dar la palabra a Roberto, yo tengo una pregunta, bueno, y aprovecho aquí para todas las personas que estén participando y que se hayan conectado, por favor, vayan preparando sus preguntas. Al final de las presentaciones, yo creo que vamos a tener un espacio para dirigirlas a las preguntas a los panelistas, entonces, por favor, vayan preparándolas y vayanlas haciendo llegar a través de la plataforma. Pero Andrés, me parece bien interesante todo lo que usted acabó de exponer, pero quiero saber cuál es su percepción en relación con el aprovechamiento de todo ese conocimiento que está en patentes, que va a ser público desde el otro año, y también además teniendo en cuenta que el número de patentes que llega a Latinoamérica es ciertamente limitado, son pocas las patentes, dependiendo del país, pero en general podemos decir que son pocas. ¿Qué tan viable ve usted que ese conocimiento de patentes se aproveche en Latinoamérica por nuestras industrias biofarmacéuticas?
Bueno, obviamente hay que distinguir los diferentes campos de la tecnología en los que vamos a encontrar esas solicitudes de patente. Yo pienso que en Latinoamérica existe una industria genérica bastante sofisticada que puede hacer muy buen uso de mucha de la información que se encuentre disponible, pero pienso además que esta pandemia va a generar conocimiento en muchas áreas que están indirectamente asociadas al tema. Es decir, cuando uno mira todo lo que está envuelto en la cadena de abastecimiento de productos farmacéuticos, por ejemplo, yo pienso que la industria del transporte va a tener que implementar nuevas soluciones para garantizar abastecimiento, para garantizar las condiciones de transporte que, por ejemplo, requiere una vacuna. Entonces, no solo estamos hablando de la tecnología específica para desarrollar una vacuna, con lo cual probablemente estemos más lejos, es decir, es menos probable que haya un aprovechamiento inmediato. Hay muchos otros campos de la tecnología en donde diferentes sectores se pueden ver beneficiados y pueden aprovechar, y de hecho lo que se debe hacer normalmente es precisamente acceder a esa base de conocimientos que ofrece el sistema de patentes, que es pública, para saber de dónde se puede partir para resolver ciertos problemas técnicos. Y ciertamente habrá muchísima tecnología que esté disponible, porque evidentemente Latinoamérica no es el principal foco de solicitud de patentes de los principales actores a nivel global. Normalmente esos mercados están concentrados en Estados Unidos, Asia, Europa, y no tanto o solo en tecnologías muy específicas, particularmente en farma, solo en tecnologías muy específicas a nivel latinoamericano. Luego yo pienso que la oportunidad de aprovechamiento de información es total. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, le doy la palabra ahora a Roberto Vargas, que nos acompaña desde Pfizer en Estados Unidos. Roberto es abogado de propiedad intelectual con una muy amplia experiencia en litigios internacionales de patentes y de competencia, en particular en la industria biofarmacéutica. Roberto hace parte de Pfizer desde el 2003 como abogado de patentes y actualmente es abogado senior en litigios de propiedad intelectual para América Latina. Roberto, por favor, adelante. Tienes el micrófono apagado, Roberto. Estoy seguro que a todos les ha pasado eso. Perdón. De nuevo, muchísimas gracias, Alex, por la introducción, te lo agradezco. También muchísimas gracias a la CIPI por permitirnos estar en este panel con gente tan importante del área, de la región. Y permítanme compartirles mi pantalla. Aquí está. Aquí está, perfecto. De nuevo, un agradecimiento. Y bueno, yo estoy aquí para platicarles un poco sobre la importancia de la propiedad intelectual para la innovación. Como todos ustedes saben, Pfizer y BioNTech recientemente consiguieron la primera aprobación para una vacuna para tratar o para prevenir el COVID-19. El nombre del virus es SARS-CoV-2. Y primero que nada, quisiera dar el disclosure, siempre se me olvida. Obviamente, la empresa nos pide hacer este disclosure. Las opiniones, obviamente, que voy a dar aquí, representan mis opiniones y no necesariamente aquellas de la compañía. Y bueno, retomando el tema de las vacunas. Las vacunas son, y siempre han sido, desde que se inventaron, un gran desarrollo de la medicina moderna. Nos ayudan a prevenir enfermedades, han erradicado enfermedades. Es verdaderamente una maravilla de la medicina. La primera vacuna data de 1780, más o menos, con Edward Jenner, y después perfeccionada por Louis Pasteur en 1870 aproximadamente, con la vacuna de la rabia. Y desde entonces se ha trabajado en esta tecnología. Es una tecnología que ha ido avanzando poco a poco. Crear
una vacuna es un proceso bastante largo, no es simple, es complicado. Y ustedes siempre han escuchado, incluso en las presentaciones que tanto Alex como Andrés hicieron, hablamos de virus normalmente, virus muerto o un virus atenuado. Es lo que tradicionalmente se utiliza para generar una respuesta inmune en el cuerpo humano. Pero a pesar de que suene tan simple, ¿no? Como decir, bueno, tomamos un virus, lo matamos y lo inyectamos al cuerpo del paciente, no es sencillo lograr ese aspecto. Como decía Andrés, hay muchos problemas que resolver alrededor de la tecnología y normalmente toma mucho tiempo. En realidad toma mucho tiempo desarrollar este tipo de vacunas que sean seguras, que sean efectivas y que en verdad provoquen una respuesta inmune que le permita al cuerpo protegerse contra estos virus o estas bacterias. Históricamente, alrededor de entre 5 y 15 años para desarrollar una vacuna. Aquí va algunos ejemplos. La fiebre tifoidea tomó alrededor de 13 años, la fiebre amarilla alrededor de 11, y la del polio, por ejemplo, alrededor de 20 años para desarrollarla y obtener una aprobación. En parte porque se requiere de realizar una serie de pasos ante las autoridades correspondientes para obtener precisamente estas aprobaciones. Estos pasos, básicamente, a grandes rasgos, son la fase exploratoria, que es básicamente cuando estamos tratando de identificar los antígenos, ya sean naturales o artificiales, o sintéticos, deberíamos decirlo, que creemos que van a provocar esa respuesta inmune. Esa fase normalmente toma entre 2, 4 años, puede ser mucho más larga, por supuesto. Y si tenemos una fase exploratoria exitosa, nos movemos hacia la fase preclínica. En la fase preclínica, lo que se hace es básicamente hacer pruebas in vitro, que es básicamente con un cultivo celular, y si es exitoso, nos movemos a las pruebas con animales, normalmente ratones y monos es lo normal. Y también estamos hablando de alrededor de un par de años más o menos en esto para obtener la información adecuada. Si es exitoso, entonces presentamos nuestra aplicación para una Investigational New Drug Application. Una vez aprobada, entramos ya a lo que es la fase clínica. En la fase clínica tenemos básicamente 3 fases. Yo sé que aquí dice 4, pero la 4 es post-approval. La primera fase es con un grupo pequeño de adultos, voluntarios, normalmente 60-80, en la que se presenta el antígeno que creemos es el que provocará la respuesta inmune, y buscamos básicamente, obviamente, la respuesta inmune, pero también la cuestión de la seguridad. Es importante que no haya efectos secundarios adversos importantes. Si la vacuna es segura, movemos a fase 2, que es con un poco más de voluntarios, cientos de voluntarios, y la fase 3, que ya estamos hablando de decenas de miles de voluntarios para asegurar que el producto es seguro, que el producto es eficaz. Estoy seguro que si siguieron las noticias al respecto de la vacuna de Pfizer, habrán escuchado que tuvimos alrededor de 44,000 voluntarios para la fase 3 de la vacuna del COVID, que es justo donde nos encontraríamos ahora al final de la fase 3. Tuvimos resultados positivos y se presentó a la FDA hace algunas semanas, y en un par de días se reunirá la FDA para decidir si se aprueba o no se aprueba. Es decir, una vez revisada toda esta información que se generó, se aprueba la vacuna. Ese es básicamente el proceso normal para obtener una aprobación de vacuna. Y en la fase 4 es post-approval, es cuando se da el seguimiento a la vacuna para verificar que siga siendo segura y eficaz. La vacuna del COVID, la vacuna que logramos, es básicamente una tecnología con la que nunca se había obtenido una aprobación anteriormente. Es un game changer, es algo que va a abrir la puerta para nuevas vacunas, para nuevas enfermedades, no solo para esta cuestión de la pandemia, sino que nos abre la puerta para poder desarrollar vacunas para otras enfermedades. Es la primera vez que se hace y tiene varias ventajas sobre las vacunas convencionales, especialmente en lo que se refiere a los tiempos de respuesta. Podemos modificar las vacunas con una mayor velocidad. Para aquellos que reciban el Lot 360, apenas en diciembre 1, hace algunos días, publicó esto, en el que dice que, bueno, es tanto Moderna como Pfizer, que estamos utilizando esta tecnología, tuvimos un gran éxito en obtener
esta vacuna, no solo porque es una vacuna efectiva para tratar de controlar la pandemia en la que se encuentra el mundo ahora, sí, y a una velocidad récord, sino porque se trata de un nuevo tipo de vacuna. Jamás había habido ninguna aprobación para este tipo de vacuna. Eso es lo más importante de este descubrimiento. Y a pesar de que pareciera que esto es muy nuevo, que realmente llegó la pandemia y de inmediato pensamos en aplicar esta tecnología para atacar, para obtener una respuesta inmune del cuerpo y controlar la pandemia, en realidad la tecnología viene desde los 90s. Es algo que se ha ido investigando por ya muchos años, ya son 3 décadas casi, y esto refleja la importancia de la propiedad intelectual, porque las ventajas que nos otorga el sistema de patentes es precisamente el disclosure, ¿no? Es el state of the art, es poder tener estas invenciones incrementales que nos permiten, llegado el momento, poder reaccionar con esta velocidad. En el caso de las vacunas utilizando RNA mensajero, esto comienza con una científica de apellido Caricó en los 90s, a quien se le ocurre el concepto, ¿no?, de utilizar el RNA mensajero para transformar las células del cuerpo humano en la propia fábrica de proteínas que se requieran. Incluso en el año del 90, trabajando en la Universidad de Wisconsin, consiguen hacerlo funcionar de manera breve, pero consiguen hacerlo funcionar. Hay un problema grave con esto, y aquí es donde empezamos tenemos que resolver todos estos problemas. Y el problema del RNA es que es frágil, y el cuerpo humano lo detecta y lo destruye, ¿no? El propio sistema inmune destruye el RNA. Sabemos que en concepto funciona, pero no podemos hacerlo llegar a las células. Este es un problema que, a pesar de que parece simple, ¿no?, toma alrededor de 15 años resolver. 15 años de investigación para que en el 2005 finalmente, con un breakthrough, puedan decir, bueno, si no tenemos un RNA completamente sintético, sino que lo hacemos híbrido, podemos hacer llegar este método a las células a las que queremos que lleguen para crear la respuesta inmune. 5 años después, finalmente la tecnología se usa por primera vez exitosamente para hacer que una célula adulta se comporte como una célula embriónica en el 2010. Y en esta última década se ha estado trabajando en tratar de obtener vacunas utilizando esta tecnología. De hecho, Pfizer y BioNTech se encontraban trabajando en desarrollar una vacuna utilizando esta tecnología para la influenza antes de que la pandemia empezara. Es precisamente por eso que pudimos dar la vuelta rápidamente a la investigación y enfocarla hacia el COVID-19, hacia el SARS-CoV-2. Y brevemente, ¿cómo funcionan? ¿Cuál es la diferencia entre las vacunas tradicionales y las vacunas de RNA? Las vacunas tradicionales tardan mucho tiempo especialmente porque hay que crecer el virus. Normalmente, en el caso de la influenza, que es con lo que estábamos trabajando en ese momento, hay que crecer el virus en huevos de gallina. Normalmente toma alrededor de 6 meses nada más obtener suficiente virus para poder trabajar directamente en este sistema. Mientras que el RNA es bastante más simple de fabricar, no requerimos de meses, incluso lo podemos enviar electrónicamente de un lugar a otro y mediante un proceso enzimático obtener la secuencia genética que queremos utilizar. Por lo que hace a la precisión, y esto es algo importante y esto le aplica a todos los productos biológicos, no solo a las vacunas, como son producidas por células vivas, están sujetas a variaciones, ¿no? Entonces, al crecer el virus en huevo de gallina, estas variaciones en humedad, en temperatura, en luz, etcétera, pueden crear ciertas variaciones que terminarían afectando de alguna manera a la efectividad de la vacuna, mientras que el RNA es reproducible simplemente con el proceso enzimático y siempre obtenemos el mismo resultado, lo cual lo hace bastante más preciso. En cuanto a la respuesta inmune, bueno, básicamente la diferencia es la vacuna tradicional inyecta el virus muerto o atenuado, tratando de obtener una respuesta inmune a los antígenos de esa
de ese virus, mientras que la vacuna del RNA lo que inyecta son las instrucciones. Inyectamos instrucciones para que las propias células del cuerpo generen las proteínas del virus, en este caso, para el caso del COVID-19 es el spike protein, que le permita al propio cuerpo humano generar esa proteína, reconocerla, crear una respuesta inmune que además activa las células T. Y finalmente, por lo que hace a la flexibilidad del cambio, y esto tiene que ver mucho con la mutación de los virus. En el caso de la influenza, como ustedes saben, cada año tenemos un strain distinto. Y es un poco del guessing game. Porque tenemos que sacar la vacuna antes de que llegue la temporada de la influenza. Y no sabemos exactamente cuál sea el strain que va a estar activo. Y si utilizáramos el método tradicional, tomaría mucho tiempo, otros 6 meses, volver a crecer el virus para desarrollarlo, etcétera, y tener una respuesta efectiva en el caso de que el strain activo no sea exactamente para el que preparamos la vacuna. Que eso no sucede obviamente con el RNA. La vacuna de Pfizer, del COVID-2, es una vacuna RNA que genera precisamente esta respuesta inmune mediante las instrucciones que se le presentan al cuerpo humano para generar la proteína. Nuestra vacuna no contiene un virus muerto, no contiene un virus atenuado, no es meramente las instrucciones que tenemos ahí para generar la respuesta inmune en el cuerpo. Ahora, no hubiéramos podido llegar aquí sin los incentivos que provee el sistema de la propiedad intelectual. Es indispensable para empresas del área farmacéutica y empresas de cualquier tecnología poder destinar recursos a resolver un problema como pero siempre con base en otras invenciones que se hicieron antes. Sin ese disclosure entre los inventores y la sociedad, el estado de la técnica no avanzaría a la velocidad a la que avanza actualmente. No hubiéramos podido obtener este tipo de respuesta ante una pandemia que ha afectado la vida de todos si no tuviéramos esta posibilidad. Sin el contrato social entre patentes e inventores, entre la exclusividad a cambio de la información, que le permite a otros inventores construir encima de ese conocimiento. Es algo que es crítico para que la innovación continúe, ¿no? Por supuesto, al nosotros creer en este sistema, en el sistema de propiedad intelectual, pues haremos lo posible, obviamente, por obtener todas aquellas patentes que nuestros investigadores desarrollan, ¿no? Y las presentaremos en su momento, pero también tendremos que, estamos, por supuesto, abiertos al licenciamiento de estas tecnologías para cubrir la pandemia. Como bien decían, es imposible para una sola compañía cubrir al 100% las necesidades de la vacuna en el planeta. Estamos hablando de billones de personas. Es imposible para una sola compañía hacerlo. Afortunadamente hay varias, ¿no? Utilizando esta tecnología, Moderna y Pfizer, pero también tenemos otras compañías utilizando algún approach más tradicional, y mientras más vacunas haya, más fácil será poder responder a futuras pandemias. En cuanto a las licencias obligatorias, entendemos, por supuesto, de alguna manera que en casos de emergencia, algunos países podrían sentirse obligados a utilizar este sistema, y está ahí precisamente para eso, para casos de emergencia. Pero creemos que no hay necesidad de hacerlo siempre que los jugadores, en este caso como Pfizer, podamos acercarnos a los gobiernos y a los stakeholders precisamente para tratar de resolver los problemas de acceso que pudiera tener cualquiera de estos países. Finalmente, para terminar mi presentación, en Pfizer creemos que nuestra prioridad es llevarle los tratamientos y las vacunas a la gente que las necesita tan pronto como sea posible. Muchas gracias, y cualquier pregunta, por favor, adelante. Con esto le cedo el teléfono, le cedo la presentación de nuevo a el señor Alexander Agüero. Roberto, muchísimas gracias
qué buena presentación y qué buen panorama de la tecnología y de lo que ha logrado Pfizer en este año. Es impresionante haber pasado de todos los años que se requiere para desarrollar una vacuna, 10 años, 15 años, a haberlo podido hacer en 8 meses. Y me imagino que la audiencia va a tener preguntas sobre eso. Yo me voy a adelantar con una pregunta. No sé hasta dónde la puedas responder y hasta dónde puedas contarnos infidencias. Y es, ¿cuál es la estrategia de protección de Pfizer de esta tecnología? Yo me imagino que ya hay muchas patentes anteriores, pero en particular para lo que se ha logrado para COVID-19, ¿cuál es la estrategia de protección global que nos puedas contar? Si hay países en donde no se protege, hay países que por política se quiera dejar libre, etcétera. ¿Qué puedes decirnos? Bueno, lo que les puedo comentar es en general, Pfizer tiene una política de filing. No es que estemos pensando, bueno, esta protección para esta vacuna en particular solamente la vamos a hacer en ciertos lugares. No, me parece que tenemos una política en general. Presentamos en casi todos los países del mundo. Hay ciertas políticas de presentación dependiendo del tipo de patente más que otra cosa. Es decir, hay países en los que presentamos todas las patentes, independientemente del tipo de patente que se trate, y hay países en los que presentamos solamente las patentes más robustas para cuestiones de enforcement, que es, por supuesto, las patentes de compuesto, enantiómeros, isómeros, procesos, dependiendo de qué es lo que estemos hablando, que se presentan en otros países. Mucho tiene que ver más que nada con el enforcement de cada uno de los países. Hay países en los que sería imposible, por ejemplo, tratar de hacer el enforcement de algunos intermediarios en algunos procesos. No solo por la dificultad del enforcement, sino también porque quizás no haya el interés de algún jugador dentro del mercado de utilizar intermediarios. Quizás no haya ese tipo de investigación. En fin, hay varios conceptos que se toman en cuenta, pero básicamente estamos divididos desde ese punto de vista. En el caso de las patentes que tengan relación con COVID, creo que vamos a seguir exactamente el mismo modelo. Se van a presentar las patentes que tengan que ver con los compuestos, con los procesos, con la utilización del mRNA, con los códigos genéticos, etcétera, en aquellos países en los que se pueden obtener estas patentes, y en general la división será básicamente la misma. Podemos esperar ver una amplia presentación de patentes alrededor del mundo por lo que hace a este tipo de invenciones. Perfecto, muchísimas gracias, Roberto. Y entonces ahora entrego la palabra a Caroline Tauk. Caroline es jueza federal de Río de Janeiro en el Tribunal Federal especializado en propiedad intelectual. Ha sido jueza auxiliar del Tribunal Supremo también en Brasil y tiene una maestría en Derecho de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Entonces, adelante, por favor, a Caroline. Caroline va a hablar en inglés, va a hacer su presentación en inglés. Entonces, para quienes lo requieran en la plataforma, debe estar disponible la traducción simultánea. Por favor, Caroline, adelante. Gracias, Alexander. Buenos días. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Bueno, mi idioma natal es el portugués y mi español no es muy bueno, así que para los que están escuchando es mejor que lo haga en inglés. Le agradezco a CIPI por organizar este seminario y le quiero agradecer a Alexander y a Roberto, y es un placer decirles que es un placer estar aquí. Como decían los oradores anteriores, yo me voy a estar refiriendo al futuro. Voy a destacar algunas causas que pueden llevar a varios brotes como estos que estamos viviendo y algunas soluciones que dan los especialistas. Voy a compartir ahora mis diapositivas. Yes, can you see, right? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Bueno. En el año 2007 hubo un estudio sobre el brote de SARS, el último brote de SARS que ocurrió entre el 2002 y el 2003.
se concluyó que la presencia de un gran reservorio de virus similares a SARS-CoV en murciélagos era una bomba de tiempo y su existencia en mamíferos exóticos comestibles. Esto entonces fue dicho en 2007. Llegaron a esa conclusión, por ejemplo, profesores como Germán Velázquez del South Center, que es un centro de estudios de propiedad intelectual y enfermedades. Y él dijo que teníamos que estar advertidos. Ya lo decía en el 2007, pero que no hicimos lo suficiente al respecto y es por eso que estamos aquí. Este especialista, el profesor Germán, decía que cómo lidiar con la sub y la infrainversión en investigación y desarrollo de los productos farmacéuticos para encarar los brotes de virus a gran escala. Podemos pensar en soluciones a corto plazo, como mecanismos no legislativos, como las licencias obligatorias. No voy a hablar de esto porque no me da el tiempo, pero quería pasar a los puntos que son más interesantes para nosotros ahora. O sea, vamos a hablar de soluciones a largo plazo. Antes de comenzar, quiero decir claramente que yo no quiero presentar a la industria farmacéutica como el muchacho malo, porque pienso que los derechos de autor son muy importantes para la innovación, pero quiero destacar algunos aspectos que habría que pensar mejor para evitar nuevos brotes de este tipo. Para recuperar entonces los costos de la inversión en este sistema, en el sistema de investigación y desarrollo, la industria farmacéutica determina las prioridades de investigación y ¿cuál es entonces la justificación para los derechos de propiedad intelectual desde una perspectiva de teoría económica? La propiedad intelectual crea incentivos para los actores del mercado para que inviertan en investigación pese a los altos costos, como decía Roberto, dado que el inventor tiene la posibilidad de ser recompensado por su valor social en el futuro. O sea que la propiedad intelectual elimina este fracaso del mercado. El problema es que en las vacunas tenemos una falla considerable en las vacunas porque las vacunas tienen altos costos de investigación y desarrollo, pero tienen bajos costos de producción. Y los gobiernos están en una posición fuerte para cobrar las vacunas a un costo significativo. Con respecto a para poder cubrir los costos de producción o de investigación. Otro problema es el problema de la consistencia del tiempo, que a veces la demanda no es suficiente en tiempos normales. Eso significa que las vacunas generan externalidades positivas para la sociedad, para inmunizar toda la sociedad. Pero también la sociedad se beneficia más de la innovación que la ventaja que obtiene o los retornos que obtiene el inventor, y como consecuencia genera una falla de mercado y una subinversión. Esta fue una opinión en el New York Times de este año, de febrero, que dijo especialmente que necesitamos detener lo que generan las pandemias más que responder a las enfermedades individuales. Entonces, ahora podemos comenzar a pensar en modelos farmacéuticos de financiación que nos permitan ver qué podemos hacer ahora para evitar que se dé otro brote. Cómo podemos detener la próxima pandemia antes de que suceda. Y eso, por supuesto, no son mis propuestas, son propuestas realizadas por expertos. Lo primero sería fijar prioridades de investigación mejor. ¿Qué significa? Es que la industria farmacéutica tiene que fijar prioridades de investigación de acuerdo a nuestras necesidades de nuestra salud. Por ejemplo, los brotes. Esta opinión es de la revista New York Times.
que le mostré en la diapositiva anterior, que dice que hay de 1.6 a 7 millones tipos de virus desconocidos que han emergido anteriormente en las personas. De igual modo que el COVID-19. Y secuenciarlos debe ser una prioridad, una de nuestras prioridades. Simplemente conocer nuestro enemigo. Esta debe ser la prioridad. La segunda propuesta es que las empresas realicen más investigación en vacunas y darles el precio correspondiente, es decir, hay que darles el precio que sea más cerca al precio de producción y no al precio de fabricación. No siempre eso hace que las empresas farmacéuticas subinviertan en vacunas. Si logramos que las empresas realicen más investigación en las vacunas, podemos beneficiarnos del desarrollo de la tecnología en el sector y brindar y poder utilizar más la infraestructura de fabricación, las bases de datos y los empleados. Por ejemplo, a través de la creación de PPPs, de asociaciones públicas, público-privadas. En este caso que estamos tratando de la iniciativa de medicina innovadora, IMM, ha desarrollado asociaciones sanitarias en Europa a través de PPPs para el sector farmacéutico. El sector propone facilitar la coordinación de los financiadores públicos y filantrópicos para lograr ganar espacio en base a la iniciativa privada. Ellos trabajan bajo presión para generar ingresos, ya sabemos eso, y si coordinamos a los financiadores públicos y privados, estos financiadores van a estar más bajo presión para generar crecimiento de sus ingresos y no van a querer aumentar el precio. Y la cuarta sería fortalecer los sistemas de investigación de salud nacionales para poder desarrollar y producir medicinas por sí mismos. En Brasil tenemos un parque público de laboratorios que se llama Farmaguinhos, que nos permite reducir la dependencia de la investigación y el desarrollo del mercado privado. Y estas propuestas facilitan la coordinación de los financiadores públicos y privados y el fortalecimiento de los sistemas de investigación públicos y privados en investigación y desarrollo en el mercado privado y en los incentivos. Entonces podemos encontrar soluciones a enfermedades que la empresa privada no estaría tan dispuesta a encontrar. Este es un ejemplo de una iniciativa pública que tiene que ver directamente con la investigación y desarrollo de las enfermedades olvidadas. Y es un fondo que ha desarrollado tratamientos específicos para este tipo de enfermedades. Muchas gracias. Ese es el fin de mi presentación. Muy interesante tu presentación. Y aprovecho para hacer una pregunta. ¿Te la hago en español? Me? No. I can understand Spanish. Ok, listo. Entonces, yo entiendo español. Obligatorias. Todo el mundo habla ahora de licencias obligatorias y que deberían aplicarse para las nuevas vacunas de COVID. ¿Tú qué piensas de eso en particular y qué otras alternativas específicas piensas que pueden existir? Más allá de hablar, puede ser populista,
licencias obligatorias. Thank you, Alexander. Gracias, Alexander. En India y Sudáfrica tienen una propuesta que tiene que ver con, no me acuerdo el nombre en inglés, que es la Organización Mundial de la Salud, para que los países miembros no paguen los impuestos en determinados tratamientos. Eso se debe a que hubo algunos países que van a poder utilizar las versiones de los genéricos de cualquiera de las vacunas, tratamientos con vacunas, y esas vacunas se desarrollan por empresas gracias a parcial o totalmente gracias a los fondos públicos, y estas vacunas básicamente pertenecen a las personas, es decir, que las personas los reciben antes de pagarlos. Esto puede ser algo problemático porque puede ser un poco populista, como tú dices, pero tiene puntos importantes. Uno de los puntos, como dijo usted, Alejandro, nosotros tenemos licencias obligatorias y se han perdido, y muchas de ellas tienen legislación que se basan en acuerdos entre países, que en el caso de quien tiene la licencia o la patente puede expresar que se basa en la necesidad de la población para emitir la licencia obligatoria. Pero estos acuerdos requieren que la empresa farmacéutica satisfaga las necesidades de las poblaciones, y es por eso que se establece una licencia obligatoria. Pero ahora tenemos propuestas de nuevas leyes que presumen que el tenedor de la patente puede o no puede cumplir con estas necesidades. Entonces, de acuerdo a lo que entiende la Organización Mundial de la Salud, el segundo punto es que el sistema obligatorio está diseñado para que quien tiene la patente, para los casos en que quien tiene la patente no puede cumplir con las necesidades de la población. Esto debemos recordarlo. Tal vez el acceso a las vacunas en sí no sea posible. Entonces, no podemos culpar a la industria farmacéutica de eso si las empresas necesitan un tiempo considerable para poder cumplir con estas expectativas. Entonces, la línea de la licencia obligatoria no debe ser la primera solución. Deben sí tener precios razonables, especialmente porque muchos de ellos tienen fondos públicos y muchos de ellos trabajan o generan sus vacunas en países ricos, pero nunca debe ser la primera solución. Gracias, Caroline. Y bueno, no, pues precisamente quisiera, como esto es un panel de discusión, en el mismo tema, escuchar las posiciones de Andrés y de Roberto al respecto. Roberto alcanzó a tocar un poco el tema de licencias, y en el caso de Pfizer, yo me atrevo a complementar la pregunta diciendo ¿cuál es la posición de Pfizer? ¿Cómo tratan el tema al interior en relación de cómo garantizar el acceso a la vacuna, que es tan necesario y a nivel global? Ok, gracias por la pregunta, Alex. Yo te diría que hay varios factores que hay que tomar en cuenta. El decir vamos a tener una licencia obligatoria no necesariamente resuelve un problema. Lo que debe ser más importante para todos es la calidad de la vacuna, la seguridad y la eficacia. Otorgar una licencia obligatoria no necesariamente te resuelve ese problema. Es decir,
La solución siempre será más simple si tenemos una licencia voluntaria, una vez que se haya verificado que la persona que está tratando, o la compañía en este caso, que está tratando de obtener esa licencia, tiene las capacidades técnicas para hacerlo. Estamos hablando de problemas técnicos muy complejos. No son fácilmente resaltables. De hecho, habrán escuchado en las noticias que hubo un problema con la producción de la vacuna de Pfizer, que tuvimos que reducir el output de lo que se iba a fabricar precisamente por este tema. Porque es nuevo, porque no es fácil obtener este tipo de control de calidad con algo que es tan nuevo. Una licencia obligatoria no necesariamente te resuelve el problema. Creo que nuestra posición es más el de acercarnos. Estamos, por supuesto, preocupados por el tema de access. Queremos que la vacuna llegue a toda la gente que la requiere. Y es por eso que también estamos contentos que no somos solo nosotros, ¿no? Hay otras compañías que van a ayudar a aliviar este problema, porque estamos hablando de una cantidad enorme de vacunas que se van a requerir. Nuestro approach siempre será el de, bueno, vamos a acercarnos, vamos a platicar cómo podemos solucionar el problema. La licencia obligatoria no necesariamente resuelve todo. Esa es mi respuesta en este sentido. Okay. ¿Y posiciones al interior de Pfizer o conversaciones que puedas contarnos en relación con licencias voluntarias? Funciona. Pues es básicamente exactamente lo que te estaba diciendo. No es que estemos negados, tendríamos que acercarnos. Que yo sepa, no tenemos ningún acercamiento en este momento, pero vamos, la posición de Pfizer es esta. Y estoy seguro que si ese es el caso, habrá las conversaciones. Ok, y Andrés, también sé que tiene comentarios en relación precisamente con este tema de licencias obligatorias, y se la complemento con algo, la pregunta, Andrés. Aquí en Colombia, y para que todos los asistentes sepan, ha habido una discusión reciente sobre la necesidad o obligatoriedad de que la vacuna sea gratuita y que el Estado pueda garantizar el acceso y cubrir los costos necesarios. No necesariamente por alguna licencia obligatoria, sino por costos. ¿Cómo conecta usted esos dos temas y en relación con propiedad intelectual? ¿Eso cómo se ve afectado? Claro. El problema de acceso, que es la premisa mayor de la cual partía Caroline, para contemplar licencias obligatorias, es un problema que está dado. Es decir, en un escenario pandémico hay un problema de acceso. No hay cómo garantizarle a la población mundial acceso a la vacuna. Luego, esta es una preocupación que están teniendo todos los gobiernos, no necesariamente los gobiernos de países desarrollados. Han habido iniciativas de cierto grupo de países en la Organización Mundial de Comercio para incluso no hablar ni siquiera de licencias obligatorias, sino de waivers generales de propiedad industrial durante la pandemia, que es quizás la posición más extrema. Y han habido también posiciones, de hecho, recientemente la Comisión de la Unión Europea estaba planteando la necesidad de asegurar que los estados de la Unión tenían políticas y normatividad clara de licencias obligatorias en la medida en que llegaran a ser requeridas para poder abastecer a los países de la Unión. Es decir, aquí hay una gran preocupación de los estados por la cadena de suministro de las vacunas que les van a llegar y si les van a llegar en suficiente cantidad para atender a su población. Y de hecho, todos los gobiernos, en mayor o menor medida, han adelantado conversaciones con los desarrolladores de vacunas y con los desarrolladores de medicamentos para llegar a acuerdos voluntarios que permitan garantizar ese abastecimiento, pero necesariamente por más acuerdos que existan, será muy difícil garantizar el acceso a toda la población. Ahora, la gran pregunta que surge es si el problema se resuelve con la licencia obligatoria, y ahí coincido plenamente con lo que mencionaba Roberto, y es, pues probablemente no. Es decir, le otorgo una licencia obligatoria ¿a quién? Para que me dé el supply en este caso particular. ¿Cuánto tiempo le tomaría a cualquier persona que se la dé para desarrollarla y poderme garantizar el suministro en los tiempos de pandemia? Entonces creo que también es un problema para los gobiernos. De hecho, los gobiernos también han hablado, digamos, en materia de disposición de derechos de propiedad industrial sin el consentimiento del titular. Hay dos tendencias que son el licenciamiento obligatorio
en el cual hay una negociación con el titular del derecho para llegar a un reasonable royalty que garantice sus intereses en la tecnología, y después de eso viene la licencia a un tercero. Y también está el government use, que es un más primero disparar y después preguntar. Creo que ninguna de las dos figuras resuelve el problema. Y cuando usted, Alex, me preguntaba qué había pasado particularmente en Colombia, pues Colombia no ha sido ajena a estas discusiones. Han habido negociaciones con la industria farmacéutica, se ha llegado a acuerdos de abastecimiento en la medida en la que más razonablemente se pueda satisfacer la demanda de la población colombiana. Y pues los resultados de esos acuerdos, algunos son públicos, otros todavía no lo son, pero paralelo a eso han corrido también iniciativas. De hecho, cuando se discutió la aprobación de la ley para el financiamiento de la vacuna, se hablaba en singular, pero creo que es para el financiamiento de vacunas en general, se creó una disposición bastante importante que garantizaba un principio general, y es que el acceso va a ser a la totalidad de la población y va a ser gratuito, es decir, el costo de la vacuna lo va a asumir el Estado. Pero paralelamente, como el costo lo iba a asumir el Estado, habían muchas iniciativas de ciertos sectores políticos para que se incluyeran disposiciones de uso gubernamental como las que mencionaba, según las cuales el Ejecutivo estaba autorizado a desconocer derechos de propiedad intelectual para eliminar problemas de suministro. Afortunadamente esas provisiones no fueron aprobadas, y ese uso gubernamental pues no se hizo efectivo en la ley. Igual creo que aún estando la disposición en la ley, que será una situación que se presentará en muchos países, porque como digo es una preocupación global, el llevar a la práctica el ejercicio de esas atribuciones gubernamentales pues no es fácil, porque nuevamente, y como lo traté de explicar durante mi presentación, la propiedad industrial por sí sola no es lo que genera el problema de acceso. Aquí el problema de acceso está dado por muchas otras circunstancias y hay muchos otros retos que tienen que afrontar las compañías para poder llegar a abastecer esas necesidades que se requieren, y no solo en materia de vacunas. Imaginemos licencias obligatorias sobre dispositivos médicos. Tanto las vacunas como los medicamentos como los dispositivos médicos requieren autorizaciones de mercado. Luego las autoridades sanitarias de cada uno de los países pues tienen grandes retos en aprobar alternativas terapéuticas que sean seguras y que sean eficaces para la población. Y ahí es donde el asocio con los desarrolladores de la tecnología es clave. Ahí es donde yo veo que se presentan incluso mayores retos de los que hay en propiedad industrial. Esa es mi posición. Ok, muy bien, gracias Andrés. Hay algunas preguntas de la audiencia. Voy a tratar de combinar varias en una, Roberto, sobre la vacuna de Pfizer. Entonces, preguntan, ¿cuándo saldrá al mercado? ¿Cuándo crees que llegará a Latinoamérica? Y en ese sentido, si ha habido conversaciones con los gobiernos para cubrir precisamente costos para el acceso a las personas en Latinoamérica. Y una más en ese aspecto, y es ¿cuántas patentes estimas que Pfizer tendría presentadas sobre la vacuna de COVID? Ok, bueno, ahí hay varias preguntas ahí. La primera pregunta respecto de cuándo saldría la vacuna, bueno, aquí por supuesto dependemos en cada gobierno de la aprobación, ¿verdad? Cada país requiere aprobar la vacuna, considerarla segura, eficaz. Estoy seguro que estas presentaciones ya se hicieron en la mayor parte de los países para solicitar la aprobación de la vacuna. Ese sería digamos, el primer obstáculo a vencer. Y una vez que se haya hecho esto, bueno, habrá negociaciones con cada uno de los gobiernos precisamente para el tema de acceso, el tema de supply
que también tiene ciertos problemas y, bueno, eventualmente estará disponible, esperamos, en la mayor parte de los países para que se pueda inmunizar la mayor cantidad de gente posible. Eso es por lo que hace a la situación del acceso. Después, respecto de cuántas patentes se habrán presentado, bueno, hay varias patentes que se han presentado al respecto y esto es algo que me brinqué un poco en la presentación a propósito del tiempo, pero aprovecho para decirlo. Bueno, no solo es cuántas patentes presentamos, sino además todos los problemas que se han tenido que resolver que de alguna manera tendrán algún tipo de protección, entre ellos el tema de la temperatura de la vacuna. Se tiene que almacenar y transportar a 70 grados centígrados bajo cero, ¿no? Para lo cual nosotros desarrollamos nuestro propio empaque, por ejemplo. Hubo todo un diseño, un trabajo para desarrollar nuestro propio empaque que garantizara que la vacuna se encuentre a esa temperatura. Y eso es un problema que quizás en algún momento se trabajará, por supuesto, en tratar de evitarlo, ¿no? Porque es problemática este transporte a esa temperatura. Estoy seguro que el trabajo, la investigación, nuestros científicos están trabajando en esto y quizás en algún futuro podamos evitar el tema de la temperatura y eso probablemente se ameritará una nueva patente. En fin, hay varias invenciones alrededor de todo esto. No podríamos simplemente decir, bueno, tenemos 2 patentes o 3 patentes. Hay bastantes solicitudes que se han presentado al respecto de esto. Ahí a ese respecto, Roberto, hay una pregunta adicional de alguien más de la audiencia y tiene que ver con la temperatura precisamente. Y dice, ¿hasta qué punto Pfizer podría incluir como parte de una licencia el costo de mantenimiento con respecto a la temperatura, transporte y necesidades para el que llegue hasta la población? Bueno, ahí hay muchos hipotéticos. No creo que yo pudiera dar respuesta a esto. ¿Cómo podríamos negociarlo? Obviamente habrá alguien dedicado especialmente a ese tipo de negociaciones. Desafortunadamente yo no soy esa persona, no encuentro posibilidad de responderlo. Ok, bueno. Y Caroline, there's a question for you. I'm going to try to read. Hay una pregunta para ti, voy a tratar de leerla. Caroline, ¿cómo piensas que se puedan reducir las pérdidas en el sistema de patente versus acceso? ¿Crees en patentes menos fuertes con menos tiempo de exclusividad o hay alguna otra alternativa? Dice que no funcionó la traducción, pero es que él lo estaba diciendo en inglés. Caroline, ¿cómo piensas que se puedan reducir las pérdidas en el sistema de patentes versus acceso? ¿Crees en el uso de patentes de menos duración o tienen otras diferentes patentes para las diferentes áreas? Bueno, yo creo que es una pregunta muy técnica porque hay que comprender sobre todo los diferentes tipos de patentes, no solamente de las compañías farmacéuticas, sino que tenemos tecnologías para, por ejemplo, tenemos muchas patentes para el mundo digital, como para celulares, para comunicaciones, pero yo no creo que necesitemos diferentes tiempos para las patentes, dependiendo de si son relacionados con la industria farmacéutica o comunicaciones. Yo creo que tal vez necesitaríamos tener las patentes para las innovaciones que son realmente nuevas, porque hemos visto en los últimos años que la oficina de patentes de los Estados Unidos han estado otorgando patentes en enormes cifras, si consideran los últimos años, y si se consideran años antes, unas décadas antes, no estaban otorgando patentes de esta manera, en cifras tan altas como esta. Entonces, tal vez llegue a la conclusión de que
se han estado otorgando patentes para innovación que simplemente tienen un poquito de diferencia con respecto a una anterior, pero que no son sumamente nuevas. Entonces tenemos que pensar en qué es lo que necesitamos para nuestro sistema de propiedad intelectual. Tenemos que proteger y dar derechos de propiedad intelectual para innovaciones que no son extremadamente nuevas. Esto es un poco diferente. Y si nosotros pensamos en los alimentos, por ejemplo, damos a premios como los premios Michelin solamente para los restaurantes que cambian nuestra manera de ver los alimentos, pero ¿por qué dar patentes por innovaciones que difieren apenas con respecto a lo anterior? O sea que tenemos que pensar de la misma manera, tenemos que otorgar patentes solamente para aquellas innovaciones que sean realmente diferentes y que con eso se haga algo totalmente nuevo y no que sea simplemente una pequeña diferencia. Pero el USPT o la Oficina de Patentes de Estados Unidos y la de Europa han estado otorgando patentes por cosas que son levemente diferentes como innovación. Y bueno, se nos acabó el tiempo, ya faltan 2 minutos para la 1. Muchísimas gracias a los tres, Roberto, Caroline y Andrés. Excelente conversación, un privilegio haber tenido la oportunidad de haber tenido esta conversación con ustedes. No sé si alguno de ustedes tenga algo que agregar para cerrar. Nos queda 1 minuto. Muchísimas gracias, muchas gracias a CIPI y bueno, que sigamos teniendo la oportunidad de tener estos eventos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, chao.